Así que muchísimas gracias, Israel, por estar aquí. Gracias a ti, Lola, por invitarme a pasar un ratillo con vosotros y compartir lo que pueda de mi experiencia, con lo que pueda ayudaros a los demás. A ver si puedo compartir bien y nos vemos bien. ¿Nos vemos bien? A ver. Sí, sí. Perdón. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta charla y vamos a intentar ser un poco prácticos y daros unos consejos para aquellos que estéis pensando en montar una unidad multidisciplinar para accesos vasculares en vuestro centro. Esto, cuando empecé yo allá por la prehistoria, con la unidad de La Paz, ojalá hubiéramos tenido alguien que nos contara su experiencia, porque por aquella época no había absolutamente nada, tuvimos que montarlo todo de cero, ensayo y error, y fue pues todo un poquito de, venga, vamos un poquito más para adelante, vamos a echar un poco más, vamos a sacar ahora estas otras cosas, pero no teníamos a nadie, no teníamos experiencias previas, ni teníamos nada que nos guiara. Entonces, ahora, pues yo creo que tenéis la suerte de que las unidades multidisciplinares ya están extendidas en nuestro medio, ya hay bibliografía, ya hay gente que lo ha montado, y voy a intentar aportaros un poquito de las experiencias y de las vivencias que he tenido yo montando nuestra unidad, y para ayudaros a que no empecéis de cero ni tengáis que inventaros todo sobre la marcha como tuvimos que empezar nosotros. ¿Vale? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con un poquito de ciencia. Mínima, es solamente para situarnos en contexto. Sabemos que hay una fuerte influencia del tipo de acceso en la mortalidad de nuestros pacientes. Se dice que por cada 10 catéteres que evitamos poner en nuestra unidad estamos salvando una vida. En un metaanálisis del 2020, que es un artículo clásico, en pacientes añosos, el tipo de acceso fue el factor más fuertemente asociado a la tasa de mortalidad en pacientes en hemodiálisis, más incluso que la enfermedad coronaria, que la diabetes, que la arteriopatía periférica. El tipo de acceso que tenían los pacientes con catéteres se morían mucho más, y era el factor de riesgo con mayor asociación en estos pacientes. Las dos principales guías, la española del GEMAB y la KDOQI, recomiendan que el acceso vascular mediante una fístula autóloga sea el método de elección, la primera opción en nuestros pacientes. Ya en la guía del GEMAB del 2017, ya recomiendan que el abordaje del acceso vascular lo hagamos mediante una perspectiva multidisciplinar. Y en la guía DOQI también se insiste en la necesidad de hacer este abordaje mediante un equipo multidisciplinar en el que estén implicadas todas las especialidades y todas las unidades y todos los servicios que comparten la atención al acceso vascular. Una reseña histórica para que veáis cómo se va montando o cómo montamos nosotros la unidad de La Paz y cómo ha ido evolucionando, para que tengáis un poquito de contexto. Pues mirad, en el 2007, dos jefes de servicio, el doctor Luis Riera de Cubas por parte de cirugía vascular y el doctor Rafael Selgas por parte de nefrología, pues decidieron hacer un experimento y hacer una consulta conjunta nefrovascular, que se pasaba a la vez por un nefrólogo y un cirujano vascular, que en aquella época fuimos la doctora Olea por parte de nefrología y un servidor por parte de cirugía vascular, para centralizar toda la atención a los accesos vasculares del área, ¿de acuerdo? Entonces empezamos estas dos personas, Teresa y yo, pues pasando una consulta mano a mano, culo con culo, como decíamos nosotros, cada uno sentado a
a un lado de la mesa viendo los pacientes y gestionando sus accesos. En el 2010 se incorpora el doctor Cerujeda del Hospital Infanta Sofía, al que el Hospital de la Paz presta servicio. ¿Ahora? Vale. Pues se incorporó el doctor Cerujeda también y hicimos una consulta aparte para los pacientes del Infanta Sofía, porque veíamos que si no, se nos llenaba la consulta y se nos iba de las manos y eran muchos pacientes y no eran manejables. Como ellos querían un trato o un contacto directo con el hospital nuestro, pues dijimos, venga, para vosotros hacemos otra consulta, venís, bajáis uno del Infanta Sofía a La Paz y la pasamos juntos también, como estamos haciendo, como llevamos 3 años haciendo con La Paz. En 2015, 5 años después, todo esto mediante ensayo y error y diciendo y reclutando gente y animando a la gente, oye, veniros, que estamos haciendo un proyecto, qué tal, qué cual, pues incorporamos también a un grupo y a unas reuniones periódicas a radiólogos intervencionistas de La Paz, a radiólogos intervencionistas de la Infanta Sofía y a las responsables, la doctora Martínez y la doctora Blanco, de los centros periféricos a los que prestamos servicio en La Paz y en el Infanta Sofía. Fijaros que pasaron 5 años en los que pues era todo ensayo y error y, oye, ¿os apuntáis a esto? ¿Queréis que hagamos algo? Y que las guías del GEMAP salieron en el 2017. Aquí todavía nos estábamos inventando un poco las cosas sobre la marcha. En el 2016 se incorpora también a las reuniones periódicas Filo Trócoli, que es la supervisora de enfermería de La Paz, pues porque veíamos que no solamente la fístula requiere una atención médica, sino que al final las que están manejando las fístulas y pinchándolas en la consulta, en la sala de diálisis, son las enfermeras. Y necesitábamos contar con ellas y contar con su opinión. Así que se incorporó también a las reuniones, se incorporó también al proyecto e incorporamos a la consulta que la enfermera que estaba con nosotros fuera siempre una enfermera de hemodiálisis con línea directa con la sala de hemodiálisis. Y entre el 2015 y el 2016 realizamos un plan de calidad para los accesos vasculares de hemodiálisis en el que protocolizamos todas nuestras actuaciones, hicimos nuestras propias guías clínicas basándonos en la literatura existente y esto se lo presentamos a los jefes de servicio de cirugía vascular, de nefrología, de radiología, a la comisión de calidad de nuestro hospital y a distintas comisiones científicas de la Sociedad Española de Cirugía Vascular, se lo presentamos al GEMAP para que nos validaran los protocolos y las guías que habíamos hecho. Con lo cual ya teníamos unas directrices y teníamos un modelo sobre el que trabajar. Pero esto lo hicimos ya muy a posteriori. Fijaros que esto es del 2015 y la consulta empezó en el 2007. O sea, lo primero que hicimos fue ponernos en marcha. En estas guías pues protocolizamos la información que se presenta al paciente con respecto a la cirugía, encuestas de satisfacción, protocolos de actuación, cómo teníamos que actuar o qué tenía que hacer cada persona cuando se presentaba, pues, por ejemplo, una trombosis, protocolos de diagnóstico de estenosis, etc. Todo esto lo dejamos escrito, presentado, validado, para que todos tuviéramos los mismos criterios, tanto en Infanta Sofía, como en La Paz, como en los centros periféricos. Y todo esto la piedra y la bola de nieve va rodando, incluso sale alguna tesis doctoral sobre el tema, en la que pues, conseguimos demostrar y conseguimos ver los resultados que se obtienen en nuestro medio con un equipo multidisciplinar, pues por ejemplo que con el equipo redujimos los tiempos de espera para ser valorado en consulta, para operar a los pacientes prioritarios, se reduce el número de prótesis, hay una mejoría en la maduración y la supervivencia de los accesos, empiezan a dializarse por fístula más pacientes de los que hemos valorado en la consulta antes y otros problemas que también los detectamos, como que los tiempos globales de espera quirúrgicos no varían, que los pacientes incidentes que empiezan con catéter siguen siendo prácticamente los mismos y que los catéteres prevalentes pues tampoco varían mucho en las unidades de
de tercer nivel. Y esto nos permite saber qué es lo que estamos haciendo bien y qué es sobre lo que tenemos que trabajar. Bien, para los que vais a empezar, en base a toda esta experiencia y a todo lo que hemos hecho, ¿qué consejos os puedo dar o qué he aprendido yo de la experiencia? El primer consejo es que echéis a rodar, que os pongáis a funcionar así, como ya. Vamos a hacer una unidad de accesos vasculares. Punto. Y ya está. Y echamos a rodar sin manos. Vamos a funcionar. Lo primero que tenéis que hacer para vuestra unidad es buscar un nombre molón. Un nombre que os inspire. Algo chulo. Todos los grupos chulos de la historia han tenido nombres que molan. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es buscaros un nombre que mole. Unidad de accesos vasculares. No. Esto es un rollo de nombre. Buscaros, por ejemplo, equipo multidisciplinar de accesos vasculares para hemodiálisis. ¡Pum! Este mola. Ya le da cierto empaque a vuestra unidad. Cofradía de la Santa Fístula. Doble check. Este mola todavía más. Y cuando tengáis un nombre para vuestra unidad, pues buscaros gente con la que os apetezca trabajar. Esto, una unidad es de este tipo, mucho trato al día, mucha, oye, sácame, tengo esta castaña caliente, quítamela de en medio. Entonces, tenéis que buscar gente con la que os apetezca trabajar, con la que tengáis algún tipo de feeling. Al principio, reducid al mínimo el número de personas en el proyecto, ¿eh? No montéis un grupo grande y todo el mundo y todo esto porque no es ligero al principio y no es viable. Buscad un coordinador de cada área que va a estar implicado en el proyecto. En principio, con un nefrólogo, un cirujano vascular, una enfermera y un radiólogo es suficiente. Una persona de cada equipo que esté metida en el proyecto es suficiente para echar a rodar. Y con estos os montáis la unidad y ya sois vuestra unidad. ¿Qué más necesitáis o qué más vais a necesitar para montar esta unidad? Recursos. Vais a necesitar unas herramientas, un sitio donde trabajar, vais a necesitar con qué moveros y con qué ver a vuestros pacientes. Lo primero que vais a necesitar es una consulta, un espacio físico. El espacio físico, tened en cuenta que tiene que caber un paciente en silla de ruedas, porque muchos de nuestros pacientes tienen una movilidad muy reducida y tiene que caber un acompañante. No busquéis un cuchitril donde no quepa la gente, porque no os sirve. Idealmente tiene que estar o debería estar cerca de la unidad de diálisis para que los pacientes con problemas en las fístulas puedan venir de la unidad de diálisis a la consulta sin desplazarse mucho, o incluso vosotros pasaros por la unidad de diálisis a ver alguna fístula que os consulten que tenga algún problema. Debería caber por lo menos un médico o dos y una enfermera. Idealmente dos para que la puedan pasar un nefrólogo y un cirujano vascular a la limón y la enfermera para que se esté ayudando y yendo también a los pacientes. En el espacio de la consulta debería caber una camilla para exploración o bien nosotros funcionábamos mejor con un sillón de hemodiálisis viejo que habían desechado porque nos permitía hacer la exploración del paciente sentado en la posición en la que va a estar en diálisis y hacer la ecografía y todo. Te permite hacer la ecografía con el brazo a 45 grados como recomiendan las guías. Entonces, esto te tiene que caber en la consulta. Además, necesitáis un ecógrafo. Esto es impepinable, sí o sí. Todas las guías y toda la literatura enfatizan mucho la necesidad de hacer ecografías tanto preoperatorias en el mapeo como en el seguimiento de estos pacientes. Entonces necesitáis un ecógrafo y alguien que sepa manejar el ecógrafo. El ecógrafo que necesitáis idealmente tiene que disponer de una sonda lineal de 412 MHz, una convex, la curva para ver elementos más profundos o gente con brazos especialmente gruesos que no se pueden ver bien con la lineal. Y si ya podéis conseguir una hockey stick, ya de coña. La hockey stick es esta sonda pequeñita que para hacer los mapeos y para ver las venas superficiales
va de lujo, es la mejor que hay. Tiene que tener un modo triplex, el ecógrafo, es decir, que podáis hacer modo B, más color, más Doppler. Y es bastante mejor si tiene un software para medición de flujo-volumen, para medir el flujo de los vasos, que no tengáis que medirlos con la fórmula de la ley de Poiseuille, como teníamos que hacer nosotros al principio a mano con la calculadora, de medir diámetro de la fístula, picos históricos, no sé qué, pues me da un flujo de tal. Esto no todos los ecógrafos lo tienen, la mayoría sí, pero la mayoría te lo tienen que activar de la casa cuando lo metes. Y lo necesitáis, o sea, necesitáis un software para medir el flujo de los vasos. Además, necesitáis una agenda propia. ¿A qué me refiero por una agenda propia? Pues me refiero a una agenda de consultas en la que vosotros podáis gestionar vuestras citas, descitas, etcétera, independientemente de los del servicio. O sea, es mejor que no sea una agenda de un médico, por ejemplo, doctor Leblich, martes, en la que se guarden al final unos sitios. Eso no funciona tan bien porque al final se te acaban comiendo tus huecos. Lo ideal es que tengas tu propia agenda y tengas una agenda centralizada en la que solamente puedas citar una secretaria, que no te puedan meter, ¿qué pasa? Desde el centro de salud que te citen pacientes de varices, desde nefrología que te citen pacientes de nuevos, desde no sé qué que te citen no. Es mejor una agenda propia que solamente puedas citar una secretaria y que todas las citaciones se hagan a través de esa persona. Calculad 15-20 minutos por paciente. Son pacientes largos para un cirujano vascular. No sé, para un nefrólogo, pero 20 minutos para un cirujano vascular es una eternidad. Son pacientes largos en los que hay que hacer mapeos y se tarda tiempo. Entonces, calculad que vais a necesitar unos 15-20 minutos por paciente. Es mejor que esta consulta la controle el nefrólogo, porque la mayoría de los pacientes vienen de ERCA o vienen de diálisis y se canalizan a través del nefrólogo, que es el que dice a la secretaria, pues cítame a este, cítame al otro, cítame a fulanito o menganito. Cuando hay varios servicios implicados o varios hospitales, hay que darles a los demás hospitales acceso a esa persona, a la secretaria que lleva la consulta, para que te lo puedan citar. Idealmente, nosotros en nuestra experiencia pasamos la consulta o la pasábamos un nefrólogo y un cirujano vascular sentados culo con culo, y la enfermera de hemodiálisis, que es la que nos decía, me han dicho en la sala que esta fístula no se puede pinchar, que no sé qué, que está recirculando, que tiene trombo. Y en un hospital de tercer nivel, para un hospital con una población de 800.000 pacientes, era suficiente con una consulta a la semana con 8 o 10 pacientes. Con eso, 8 o 10 pacientes a la semana para 800.000 habitantes, con eso nosotros lo podíamos gestionar perfectamente. Además, se debería necesitar control de la lista quirúrgica. ¿Por qué? Pues mira, si miráis esta infografía, a la izquierda veis cuadritos, en los dos veis cuadritos azules, amarillos y rojos. Los azules son pacientes pendientes de operarse de forma electiva, los rojos de forma preferente y amarillo los pacientes prioritarios, los que más prioridad tienen. Los recursos quirúrgicos, los números de huecos quirúrgicos son un recurso limitado. Al año hay los huecos que hay. Entonces, si nosotros no gestionamos la lista de espera bien o no somos capaces de gestionarla, ¿qué es lo que pasa? Veis abajo que al final del año se han quedado fuera, pendientes de operarse, pacientes preferentes y electivos. Si yo soy capaz de gestionar la lista de espera y soy capaz de poner cada paciente con la prioridad que le corresponde, al final del año se me van a quedar pacientes fuera, porque los huecos quirúrgicos son limitados, son los que hay al año. Pero los pacientes que se me van a quedar fuera, idealmente, son pacientes que no corren tanta prisa. Los pacientes que corren prisa los hemos metido antes porque nosotros hemos podido alocarlos en los slots de quirófano y probablemente hayamos conseguido que a alguno de estos pacientes no se le trombose la fístula, no haya que ponerle un catéter, con lo cual estamos salvando accesos o evitando la puesta de catéteres. Otro consejo. Esto ojalá lo hubiera sabido yo con mucho tiempo de antelación. Necesitáis una base de datos. Necesitáis una base de datos independiente
depende de la que uséis en el hospital. Si usáis el Nefrolink, si usáis el HCIS, todo eso está muy bien, pero mi consejo es que os hagáis una base de datos para la consulta, que puede ser un Excel. Nosotros hemos estado trabajando muchos años con un Excel y tan contentos. En esa base de datos tenéis que meter la historia clínica relevante, el historial de accesos del paciente, los problemas que han tenido esos accesos, el mapeo que has hecho en la consulta. Importante, el planning de accesos que hay con ese paciente, es decir, le vamos a hacer una radiocefálica. Si la radiocefálica no tira, le vamos a hacer una humorocefálica derecha. Si la humorocefálica derecha no tira, tiene una basílica izquierda, y si no tira la basílica izquierda, a catéter. ¿Por qué? Porque esto os va a permitir luego hacer la evaluación de vuestros resultados de una manera ágil. No vais a tener que estar escarbando entre las anotaciones de oftalmología, de endocrino, de traumatología, de cirugía vascular, etcétera, para sacar los resultados y para saber cómo ha sido la evolución de ese acceso vascular. Ni vais a tener que meteros en Nefrolink si lo necesita el cirujano o lo necesita el radiólogo, etcétera. Entonces, mi consejo es que tengáis una base de datos y que la diseñéis con suficiente tiempo de antelación. Esto, ojalá lo hubiera sabido, me hubiera ahorrado muchas horas de escarbar en historiales clínicos. Otro consejo, una vez que ya estéis rodando, pues hay que buscar una organización. Hay que ver cómo organizamos al equipo, ¿de acuerdo? Esta es la organización del equipo multidisciplinar de La Paz. Existe un equipo o un grupo centralizador que era el EMAP, perdón, que era donde hacíamos los protocolos, las guías, las evaluaciones y todo el papeleo de la unidad. Y después, desde la consulta, era el brazo operativo, el brazo ejecutor, como si dijéramos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un modelo de organización. ¿Fue? ¿Se ha ido esto? ¿No pasa? Ahora. Ya está. Ya está. Consejos. Programar reuniones periódicas del equipo para casos clínicos. No os paséis de reuniones. O sea, si no hay casos, no hace falta reunirse, que ya tenemos muchos líos todos. Con reunirnos cuando haya 2 o 3 casos, o incluso si os reunís por Zoom o WhatsApp o lo que queráis, suficiente. Hay que programar reuniones semestrales para ver cómo va la lista de espera, para ver qué casos hay atrasados, para ver qué se nos ha quedado enquistado, etcétera. Y si las reuniones y reuniones anuales de resultados de ese año. Y si las reuniones son presenciales, hay que llevar bollitos o sándwiches de rodilla, dependiendo de la hora a la que hayáis programado la reunión. Que sí, porque si no, la gente no. Y con bollitos y con sándwiches la gente va. Otro consejo. Necesitáis un plan. Necesitáis un plan de actuación. Todo esto de una vez que ya estáis rodando, vosotros no lo sabéis, pero son planes dentro de planes, dentro de planes, dentro de planes para conseguir dominar el hospital y ser los amos del hospital. Entonces necesitáis un plan, que ya lo iréis haciendo con el tiempo, con la calma. Primero poneros a funcionar y luego ya veis qué planes tenéis para futuro, cómo queréis expandir la consulta. Esto se llama un plan estratégico. En el plan estratégico, nosotros en concreto detallamos a medio plazo las actuaciones médicas que queríamos efectuar, protocolos de derivación a la consulta de accesos, creación de nuevo acceso, protocolo de seguimiento, identificación de fístula en fallo, formación de residentes, un plan de actuaciones en enfermería, de técnicas de punción, de cursos de punción de acceso vascular ecoguiado, formación en preservación del capital venoso y actuaciones poblacionales. Por ejemplo, un programa de paciente mentor donde lo haya, donde no lo haya, educación dietética, de autocuidados del acceso. Todo esto es lo que se llama un plan estratégico que lo vais a ir haciendo más a medio plazo una vez que lo hayáis creado. Pero bueno, que sepáis que esto luego lo vais dando una vuelta y lo vais pensando para un futuro. Lo primero es ponerse a funcionar. Los protocolos, nosotros usamos una metodología que se llama metodología Kaizen, que se saca de entornos
corporativos para hacer un protocolo y que el protocolo no sea simplemente un volcado de ideas ahí a lo, pues esto hay que hacerlo así y esto así y esto... No, hay que hacer las cosas con una metodología y siguiendo más o menos una sistemática para que si el día de mañana vosotros faltáis, como dicen las madres, si el día de mañana falto yo, no me vais a echar de menos, pues si el día de mañana vosotros faltáis, pues los que vengan detrás pues lo puedan entender. Entonces, nosotros seguimos esta metodología, que ya os digo, está sacada del entorno empresarial, que sigue esta sistemática de descripción del objeto, localización de cada paso, cuándo llevamos el paso a cabo, quién lo lleva, por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo y cómo las estamos haciendo. Entonces, siguiendo esta metodología que parece complicada, pues un ejemplo es monitorización de fístula. Objetivo. El objetivo de monitorizar la fístula es que no se nos trombose. ¿Cómo lo monitorizamos? Pues con exploración física. Usamos estos métodos de primera generación, los detalláis, los criterios de los métodos de primera generación. ¿Cuál es la indicación de hacer un ecodoppler a una fístula? Los criterios en el ecodoppler, el manejo clínico, el algoritmo de tratamiento. Todo esto lo dejáis protocolizado, más o menos así. Veis aquí, tabla 9, objetivos de un programa de monitorización, detección temprana de la estenosis, corrección, disminución de la necesidad de catéteres. Tabla 10, exploración física de la fístula, cuándo hay que hacerla, cómo hay que hacerla, algoritmos terapéuticos. Vale. Estos son lo que se llama protocolos. Esto es la guía clínica esa que os enseñé al principio que hicimos. La idea de un protocolo es estandarizar el modo de trabajo para que no dependa del estado hormonal del facultativo de guardia en ese momento. Si te viene una fístula trombosada, que el destrombosarla o no destrombosarla no dependa de la persona que esté de guardia ese día y de su mayor o menor afinidad por los accesos vasculares o su estado hormonal en ese momento, sino que haya un protocolo y haya unas guías ya firmadas por todo el mundo y se le pueda decir, oye, mira, es que esto es lo que ha firmado tu servicio. Esto es, por ejemplo, el protocolo de la paz de actuación ante trombosis de fístula, en la que se especifica disfunción de la fístula que impide la próxima sesión de hemodiálisis, valoración inicial urgente, quién la hace, el nefrólogo, cómo la hace, con exploración física analítica y ecodoppler. Luego la ve el cirujano, ¿hay que repararla o no hay que repararla? ¿Cuándo hay que repararla? Pues tienes 12 horas desde que se diagnostica la disfunción hasta que la empiezas a tratar. Luego hay que hacer una fistulografía. Pero todo esto es la forma de trabajar de un hospital y de unas personas en concreto. Esto lo tenéis que hacer y adaptar a vuestro medio, ¿vale? Otro consejo. Tenéis que ir evolucionando. Con el tiempo las cosas cambian. Con el tiempo vais a ir cambiando los protocolos y vais a ir cambiando la forma de trabajar para adaptaros a las necesidades de vuestro centro. Entonces, ¿cómo lo vais a hacer esto? Pues nosotros seguimos igual otra metodología sacada del entorno empresarial que se llama ciclo de PDCA, perdón, en el que cada parte de la unidad pues lleva una parte del ciclo. Por ejemplo, el grupo multidisciplinar, lo que es el core del grupo, los coordinadores, pues identifican los problemas en base al input que reciben de las valoraciones y de los indicadores de calidad, planifican las acciones y los resultados. Los servicios implicados ponen en marcha o ponen en práctica los protocolos. Mediante indicadores de calidad analizamos los resultados y definimos las medidas correctoras, y con los protocolos con los cambios en los protocolos implementamos las soluciones. Esto es un ciclo continuo de mejora. Lo mismo, esto no os hace falta para poneros en marcha, pero sí que tenéis que tenerlo un poco en mente de cómo cómo va a ir evolucionando el equipo. Otro consejo. Esto también, ojalá lo hubiera sabido yo desde el principio. Desde el principio, definir los objetivos y los indicadores que vas a analizar a final de año para saber cómo funciona tu unidad. Nosotros usamos los indicadores de calidad de la guía del GEMAC.
que se publicó en el 2017. Previamente no usábamos estos. Previamente usábamos unos que nos habíamos inventado y cuando tuvimos que cambiar a estos indicadores de calidad, pues nos tocó revisar todas las historias y todos los resultados de años para atrás. Entonces aquí veis que hay un estándar de calidad, por ejemplo, porcentaje de pacientes valorados en el tiempo recomendado, el estándar el 90%. En el 2018, pues el 85%. Porcentaje de pacientes valorados en la consulta al menos 6 meses antes de que inicien hemodiálisis, tal. Estos indicadores, si los tenéis de antemano, sabéis mejor qué es lo que tenéis que meter en vuestra base de datos. Esa que os he dicho que es mejor tenerla hecha de antemano, con estos indicadores en mente, para luego no perder el tiempo escarbando dentro de las historias. Lo mismo, en nuestra unidad se definieron indicadores de proceso, que son los que te dicen si el paciente llega a tiempo a la consulta, si hay que remitirlo con menos filtrado, con más filtrado, indicadores quirúrgicos de si estamos operando bien y de resultados si estamos obteniendo lo que queríamos. Indicadores de calidad, pues lo que decía, por ejemplo, de proceso, pacientes valorados en el tiempo recomendado. Si este indicador es bajo, pues hay que enviarles antes o hay que darles consulta antes. Pacientes que se realizan por un catéter no tunelizado más de 2 semanas. Si es muy alto, pues hay que operarles antes, hay que buscar más huecos de quirófano o lo que sea. Indicadores quirúrgicos, porcentaje de fístulas trombosadas y tratadas que siguen permeables al año. El estándar, el 50%. Aquí, por ejemplo, en el 2016 teníamos un 30%. En el 2019 un 61%. ¿Qué es lo que cambió? Pues que vimos que este indicador estaba muy bajo y pusimos en el algoritmo terapéutico que había que hacer una fistulografía intraoperatoria a todos los pacientes que se les destrombosaba una fístula intraoperatoria o dentro de las primeras 12 horas. Con lo cual se arreglaban, no solo se destrombosaba la fístula, sino que se arreglaban las lesiones. Estos indicadores mejoraron mucho y la permeabilidad de las fístulas también mejoró. Esto lo pudimos hacer porque teníamos unos números y teníamos unos datos que nos ayudaron a cambiar los protocolos dentro del ciclo ese de PCA que os comentaba antes. Resultado, lo mismo, ¿vale? Y anualmente se sacan luego unos resultados que se informan al equipo y se ve qué es lo que hay que cambiar y dónde hay que apretar o qué es lo que estamos haciendo bien. Otro consejo. Adáptate a tu medio. A ver, no es lo mismo un hospital como La Paz o el Ramón y Cajal que un hospital de otro tipo en otra ciudad. Tienes unos recursos, tienes una gente, tienes unas personas, tienes una población que tienes que adaptarte y lo que sirve para un sitio no sirve para otro. Y las guías clínicas se llaman guías porque son eso, guías, consejos. Tú tienes que ver de qué recursos dispones y cómo manejarte o cómo sacar el mejor partido de los recursos que dispones. No te pongas unos estándares de calidad que no vas a poder cumplir nunca porque vas a acabar frustrado, cabreado y de mala leche siempre y pensando que no estás haciendo bien las cosas. Piensa que es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo, que es mejor llegar a un acuerdo de consenso con los demás servicios o las demás unidades que no llegar a ningún acuerdo con ellos. Entonces, no pongas muchas líneas rojas, que están ahora muy de moda las líneas rojas, pues no te pongas muchas líneas rojas a la hora de tratar con otros servicios y de tratar con otra gente, porque es mejor ir poco a poco, conseguir las cosas poco a poco y es mejor esto que os digo, un mal acuerdo o un acuerdo subóptimo que un no acuerdo. Otro consejo. Sé inclusivo. Sé inclusivo con la gente con la gente de tu equipo, ¿de acuerdo? Hay mucha gente de muchos servicios, de muy diferente, que va a estar trabajando todos con los excesos vasculares. Entonces, tened en cuenta, si prestáis servicios a centros periféricos, que sus recursos puede que no sean los mismos que los del hospital, que los centros periféricos tienen su propia problemática y que la accesibilidad a estos centros, a los recursos hospitalarios, no es la que tenéis vosotros. Entonces, a la hora de diseñar el equipo y a la hora de gestionarlo,
pues tened en cuenta este grupo de gente que es grande y que tenéis que prestarles atención. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que teníamos era un grupo de WhatsApp ahí de todo el mundo, como los grupos de padres y de la comunidad de vecinos, pues igual, un grupo de WhatsApp con toda la gente del equipo multidisciplinar en el que nos comunicábamos y hablábamos y estaba metido pues todo el mundo. Hay que facilitar a esta gente, hay que facilitar a los centros periféricos un interlocutor con los servicios del hospital, que no se tengan que buscar la vida para pedir una fistulografía de un paciente, sino que puedan llamar a alguien del hospital, a un nefrólogo o a quien sea, y decirle, oye, mira, este paciente, a ver si me lo podéis ver en la consulta porque tiene no sé qué. Ah, pues mira, te lo cito la semana que viene. Y que cuando llegue a la consulta, estos pacientes muchas veces no tienen el historial dentro del HCIS, o a menos que si tenéis vuestra base de datos sí que tendréis metido, pero bueno, que alguien sepa por qué están mandando a este paciente, que alguien sepa de dónde ha salido. Entonces tenéis que ser inclusivo con los centros periféricos. Y luego es importante que todos usemos los mismos parámetros y conozcamos los criterios de derivación. De nada te sirve tener en el hospital métodos de termodilución chulísimos para monitorizar la fístula si luego y meter la termodilución como un parámetro para hacer ecografías o para hacer un ecodoppler si en el centro periférico no tienen termodilución y las medidas la hacen de otra manera. Entonces, a la hora de planificar qué criterios vais a poner como criterios de derivación o como criterios de disfunción o como criterios de lo que sea, es importante coordinarse con el resto de las unidades y ser inclusivo a la hora de hacer los programas. ¿De acuerdo? Y por último, el último consejo es, en un equipo multidisciplinar de accesos vasculares, la herramienta más útil y la que necesitáis sí o sí es la comunicación. La comunicación directa, tener línea directa uno con otro, que no tengáis que andar llamando al teléfono con la extensión no sé qué para ver si lo encuentras. Eso no funciona bien. Estas cosas al final, por desgracia, pues son muy personalistas y en mi experiencia no debería ser así. Por eso están los protocolos, pero salen adelante pues por las ganas de la gente que está metida. Y, y como mejor se solucionan los problemas es con una llamada. Oye, fulanito, necesito que me pongas esta angioplastia lo más pronto posible porque está la fístula a punto de caer. Oye, menganito, ponme este catéter. O, al final, como mejor funciona es si estáis todos interconectados y tenéis buena comunicación entre vosotros. Y como decía el maestro Stephen King, no os preocupéis, el momento que da más miedo de empezar es justo antes de empezar. Se te va a venir el mundo encima o no sabes cómo empezar una unidad de este tipo, no os preocupéis. Al principio todo da miedo, es echar a rodar, hacer lo que os he dicho, buscaros un nombre chulo y unos amigos con los que os apetezca trabajar y ir rodando. Ir rodando que tenéis ahora ya tenéis mucha gente detrás y tenéis bibliografía y de todo para ayudaros y basaros en el trabajo de otras personas. Así que nada, muchas gracias a todos por haber estado aquí este ratillo. Os dejo abajo mi correo electrónico por si necesitáis cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cosa. Lo veo una vez por semana, pero prometo cuando lo vea contestar. Y si tenéis alguna duda o tenéis cualquier cosa, pues podemos empezar un rato de charla. Bueno, voy a abrir yo el fuego. Israel, la verdad, nos acabas de dar oro puro. Millones de gracias por tu generosidad, ¿no? Porque esto que has contado desde la experiencia, con lo complicado que es hacer esto, bueno, pues nos has quitado el miedo a empezar, ¿no? Y yo que te quería preguntar, ¿cuál es el reto más grande al que crees tú que se enfrenta un equipo cuando quiere hacer algo así? En implicar a las personas, al resto de las personas de los servicios.
Normalmente en los servicios hay gente que está muy motivada. O sea, el nefrólogo de hemodiálisis está muy motivado con los accesos vasculares, pero el de glomerulonefritis a lo mejor no. En el cirujano vascular que lleva accesos, pues a lo mejor está muy motivado, pero el que solamente se dedica a la aorta, el día que está de guardia se la refanfinfla, como quien dice. Con los radiólogos pasa lo mismo. Entonces, el problema que he visto yo más difícil de resolver es involucrar al resto de las personas de cada servicio. Y para esto es para lo que se han hecho los protocolos. Y para esto es para lo que se pasan luego esos protocolos por las direcciones, por los jefes de servicio, por la dirección médica y por el servicio de calidad del hospital, para que esos protocolos estén ahí y no haya que estar discutiendo cada vez de, oye, es que este paciente que ha venido de urgencias me ha llamado directamente a mí, te tienen que llamar a ti. Pues a mí no me llaman porque estoy poniendo un catéter, pues a mí no me llaman porque estoy haciendo un PowerPoint. Entonces, eso es lo que más me ha costado, el dejar un poco sistematizada cómo hay que hacer las cosas y que no dependa de la persona que está de guardia en ese día. David, aquí tenemos una pregunta. Sí, sí, Israel, muchas gracias, está estupendo. Yo creo que además es muy evidente que en los sitios donde se trabaja de forma multidisciplinar y los resultados son mucho mejores. Y sobre todo lo que yo creo, y confírmame si es así, es el porcentaje de catéteres prevalentes que hay en las unidades, que yo soy muy pesimista siempre porque creo que vamos cada año a peor, a peor, a peor. Y ahí se ve que en los sitios donde hay un buen equipo, que se trabaja de forma multidisciplinar, yo creo que los porcentajes son menores. Y tu opinión, más o menos, ¿cuál crees? Bueno, vuestras cifras, yo creo que me ha parecido ver en 2019 que tenéis como un 28% de catéteres. Yo creo que la realidad nacional, y además ya te pregunto también como miembro de GEMAF, está ya más del 40, 45 a nivel de la media nacional. No lo sé, no lo sé. Sí. Es diferente la problemática del catéter cuando hablamos de unidades de agudos o unidades de pacientes en un hospital de tercer nivel, donde tenemos los pacientes más graves, con más patología, más hechos polvo, los pacientes que acaban de empezar hemodiálisis. Ahí la prevalencia de catéter es mucho más alta, ronda el 40%, incluso 50% en algunos medios, que en unidades de crónicos, como pueden ser pues, las unidades de diálisis adscritas a un hospital, en los que la prevalencia de catéteres no debería superar el 20-30%. Y si supera, hay que ver por qué está superando estos datos. Sabemos que, por ejemplo, en el hospital pues tenemos mucho crashlander, tenemos mucho paciente que no es candidato a fístula. Los pacientes que tienen catéteres lo tienen por causas un poquito más médicas o derivadas del paciente. Sin embargo, en crónicos, en las unidades de crónicos, donde los pacientes ya se supone que van estabilizados, la problemática es diferente. La problemática es lo que yo llamo el paciente cuñado, que es el paciente que está sentado al lado del catéter que acaba de entrar y le va diciendo, uy, pues a mí desde que me han puesto el catéter, mucho mejor que con la fístula. Y que la fístula, mira qué bultos, tal. Claro, el hombre que llega con su catéter, pues dice, joder, me está diciendo que con la fístula, mira qué bultos, yo a mí que no me toquen. Entonces, la realidad es que muchas veces, o en mi experiencia, lo que yo creo, que las tasas de catéteres que tenemos en nuestro medio o las tasas objetivo son demasiado altas. Son demasiado altas porque están basadas en la experiencia de otros países en los que no hay un programa de trasplante, por ejemplo, como en España, en el que el paciente que está bien se le trasplanta y sale de diálisis. En estos otros países no hay tanto trasplante y el paciente se queda cronificado mucho más tiempo. En España no, el paciente que está bien sale de diálisis. Y los incentivos, como si dijéramos, para hacer accesos vasculares en otros medios y en otros países son
más importantes, digamos incentivos de tipo laboral, económico, etcétera. Luego tenemos casos como los de Japón, que tienen muy poquitos catéteres, un 10 y 15% de catéteres, pero claro, es que en Japón no trasplantan, por motivos culturales y por motivos religiosos, no se trasplanta tanto como en España. Entonces tienes pacientes, el paciente que va a diálisis para siempre. Llevan pacientes muy jóvenes a diálisis que en España estarían trasplantados y el paciente joven se le hace una fístula. Luego tenemos pacientes cada vez más añosos, cada vez más hechos polvo, que no son candidatos a fístula. A mí me parece que los estándares de catéteres, pues hay que darles una vuelta y adaptarlos a la población que tenemos. Por eso os digo que es que tú tienes que ver la población con la que estás funcionando y adaptarte un poco tus expectativas y tus estándares de calidad a la población con la que estás funcionando. Y estoy de acuerdo con eso, pero aún así hay sitios que tienen un 30% o un 20 y tantos, como podéis tener a lo mejor vosotros de catéteres, y otros tienen un 50 o un 60. Y hay muchos sitios en España, y no digo de unidades de agudos, hablo también de unidades de pacientes crónicos, incluso extrahospitalarios, que es horrible, horrible. Israel, uno de los problemas que nosotros en un análisis que hemos hecho en nuestros centros, el problema es el paciente que llega con catéter, que tú acabas de hablar del paciente cuñado. El paciente, es decir, es muy importante que el paciente llegue con un catéter, digo, con una fístula ya a la unidad de diálisis. Y eso es una planificación en un equipo multidisciplinar como el que tú has descrito. Porque la negativa a la fístula en los pacientes que llegan ya al centro aumenta enormemente. Lo que tú hablabas, ¿no? En la sala de espera, un paciente que entra con catéter es muy difícil revertirlo a una fístula. Y esto lo hemos vivido conjuntamente, ¿no? Porque tú has mapeado pacientes nuestros y has visto un poco las dificultades. ¿Qué consejo darías tú a las unidades para intentar eso? A ver, estas unidades milagros no van a hacer. Quiero decir, hay una tasa de catéteres que es una barrera, un stop, que puede estar en torno al 20-30%, idealmente gestionada. Os digo que en mi experiencia en la unidad, con una gestión y con unos indicadores niquelados al día, todo funcionando perfectamente, no bajábamos del 30% o bajábamos muy poquito del 30% de catéteres global entre el hospital y los centros. Y estaba todo el proceso niquelado. No, teníamos un margen de mejora muy escaso. Mi jefe nos daba los quirófanos que quisiéramos. Las consultas iban de una semana para otra y no bajábamos de eso. Entonces, lo primero es no plantearse objetivos inalcanzables y ver realmente qué es lo que hay y qué es lo que se puede conseguir. Y luego, en centros en los que este proceso no está optimizado, hay que optimizarlo. Tienes que permitir que las unidades de hemodiálisis, bien hospitalarias o bien periféricas, tengan acceso a un cirujano vascular o a alguien que les haga las fístulas. Claro, si yo en mi hospital, en el hospital Pichiflín de Villafranca del Pichiflán, pues tengo un atasco de aneurismas, que tengo 10 aneurismas esperando para operarse, que si se me rompe el aneurisma se me queda el señor en la calle, pues voy a priorizar la cirugía del aneurisma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso repercute en contra de las fístulas, por ejemplo, que es una cirugía que por lo que sea no se ve con tanta prioridad. Entonces, lo que hay que hacer es permitir que los centros de diálisis tengan, iba a decir, acceso a la autogestión. No sé si llamarlo autogestión o como sea, pero los centros periféricos, que es donde suele haber un atasco de catéteres potencialmente recuperables, donde suelen estar los pacientes a los que se les puede quitar el catéter, suele ser en los centros periféricos. Pues permitirles la autogestión de los accesos vasculares y después insistir mucho en los pacientes hospitalarios, en que ese paciente se vaya de alta con una fístula funcionante, porque como me decíais vosotros, y ya hay bastante bibliografía al respecto, una vez que el paciente empieza a dializarse por un catéter, tienes
2 meses, 3 meses, como mucho, para hacerle una fístula. Pasados esos 3 meses, que es el shock inicial del paciente que ha empezado a dializarse, le ha cambiado todo el estilo de vida, ha pasado de ser un paciente independiente al 100% a tener que ir 3-4 veces a la semana a un centro de diálisis. Una vez que se adapta a su nuevo estilo de vida, que incluye el catéter, a ese paciente decirle que le vas a hacer una fístula, que puede que no funcione, que igual le tienes que operar 3 veces hasta que le funcione la fístula, que le vas a empezar a pinchar en el brazo, tal, va a decir, oye, no, por favor, que ahora ya me he acostumbrado a esto, no me toquéis más, dejarme tranquilo y dejarme vivir. Ese paciente que se va con el catéter, si no le haces una fístula en los primeros 2 o 3 meses, luego para hacer una fístula tienes que hacer psicoterapia importante y estar un buen rato. Entonces yo creo que las dos cosas sobre las que se podía trabajar es en que los pacientes que salen del hospital salgan ya, si no con la fístula hecha, sí con la fístula programada, y probablemente liberalizar o permitir un poco la autogestión en los centros periféricos de los accesos, pues también ayude, porque sabemos que dependiendo un poco del hospital de referencia, ese centro pues va a tener más facilidad o no para hacerse las fístulas. Y en línea a eso, Israel, también yo una de las cosas que siempre me planteo de los cirujanos vasculares es hasta qué punto están involucrados con la fístula arteriovenosa. Como bien dices, la prioridad está claro, si hay aneurismas hay urgentes, pues habrá que tratarlos. Pero hay, no sé hasta qué punto en muchos sitios, por así decirlo, no lo sé, si es verdad o es mentira, las hace el residente, ¿sabes? O realmente es alguien especializado, experto, que haga fístulas que perduren, independientemente de que hay pacientes que tendrán una red vascular mejor o peor. Pero si es un experto, que se den cuenta además de la importancia que tiene para un paciente la fístula arteriovenosa, que es su vida. Que eso hay gente que no lo ve, que dice, bueno, hago una fístula como el que, pues eso, fontanería básica. Pero eso es mucho más, porque es la vida del paciente. Que sean conscientes de esa importancia. Sí, pues mira, desde la SEACV, la Sociedad de Cirugía Vascular en la que estoy yo en la directiva, se ha potenciado mucho en los últimos años el campo del acceso vascular. Y yo sí he notado, cuando yo llegué a la residencia, es verdad, la fístula la hacía el residente a última hora, no se lavaba el adjunto ni nada y te servía para hacer manos. Hacías anastomosis pequeñitas y estabas muy contento porque habías hecho una anastomosis. Se dejaba en un segundo plano la cirugía del acceso vascular. De unos años acá, de 8 o 10 años por acá, yo he notado en la sociedad nuestra y en nuestro medio de cirugía vascular una fuerte predisposición o un fuerte interés por los accesos vasculares. A la gente le gusta. Hay gente muy buena que está muy preocupada por el acceso vascular. Te digo, yo sé que en Zaragoza hay grupos que están trabajando muchísimo con el acceso vascular. En Madrid, en La Paz, en el Ramón y Cajal, en el Gregorio Marañón, en el 12. Así a bote pronto, seguro que muchos otros también. Hay gente muy implicada en Barcelona. En Barcelona tienes multitud de grupos que están muy metidos, de cirujanos vasculares, te estoy hablando. Y todo esto ha sido a partir de los últimos años. Nosotros en nuestro Congreso Nacional llevamos, antes se hacía una reunión nefrovascular cada 2 años, llevamos 4 años haciéndola seguida, todos los años, y llenando, con llenos en la sala. Algunos de los que estáis aquí seguro que habéis estado en alguna reunión de estas, en alguna mesa de nefrovascular y cada vez ocupan más espacio. Ya ocupan prácticamente una tarde, si son 3 días, el congreso una tarde está dedicada prácticamente íntegra al acceso vascular. Lo que te quiero decir es que está evolucionando y de unos años por acá la gente está mostrando interés y cada vez le gusta más, le parece una cirugía más bonita, según se amplían las posibilidades de tratamiento y de hacer fístulas, pues la gente muestra más interés. Entonces, yo creo que sí, que realmente estamos viviendo un aumento importante del interés por parte de los cirujanos. Otro tema importante y otro tema que hay que tener en cuenta es el tema de las gerencias. Los indicadores de calidad que te analiza el gerente de tu servicio al final del año
es la lista de espera de varices. Al gerente lo que te mira es la lista de espera que has tenido de varices, no te mira la lista de espera que tiene de fístulas. El indicador Diana se llama patologías Diana. La patología Diana de cirugía vascular son las varices, no son las fístulas. Entonces, probablemente en un futuro habría que pensar en que las fístulas se incluyeran también como patología Diana en cirugía vascular. Y esto facilitaría que si el gerente te está dando, y desde la consejería te están dando palos de que esto no lo tienes al día, pues que en los servicios donde aún no se han puesto las pilas, pues se pusieran las pilas. Importante. Bueno, Yo, perdona, lo último, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo quería preguntarle también el tema del tiempo de espera, de cuando una fístula se para, ¿hasta qué punto es lo mismo? ¿Es prioritario esa misma tarde que el que esté de guardia, que la repare o que ya se deje para el día siguiente? Porque yo creo que ahí igual no lo ven prioritario porque el paciente no se muere por una fístula parada, pero si esa fístula se para, se muere parte de su vida porque ya con el resto de complicaciones de catéter y infradiálisis. ¿Cómo Vale, ves ese periodo de tiempo? ¿Hasta qué punto es tan vital? pues Y mira, perdonad que acapare, pero preguntad a alguien más si queréis. Ya no pregunto más. eso hay que adaptarlo a cada hospital. Hay hospitales en los que el cirujano vascular está de guardia de presencia y el radiólogo está de guardia de presencia, o hay radiólogo disponible, el que haga la trombectomía, me da igual que sea el cirujano o el radiólogo, y se hacen en el momento. Según llega, se mete y se desobstruye. Hay otros en los que el cirujano vascular o el radiólogo no están en el hospital o no hay en ese momento y se demora. Lo crítico es que la próxima sesión de diálisis de ese paciente se pueda hacer por el acceso vascular, no haya que poner un catéter. O sea, de lo que se trata es de que el próximo día que ese paciente se tenga que dializar, se puede dializar por el acceso. Que viene el paciente a las 10 de la noche y viene con un potasio de 2 con la fístula parada, pues si en tu centro no hay cirujano vascular en ese momento y te dicen, pues lo hacemos mañana por la mañana, pues me parece muy bien. Ese paciente no le vas a tener que dializar a las 12 de la noche. Si ese paciente te viene con un potasio de 4 o 5 y te viene como para meterle en diálisis ya, pues tienes que hacer la trombectomía de la fístula. Y si se la tienes que hacer a las 10 de la noche, pues se la tienes que hacer a las 10 de la noche. Depende. O sea, el objetivo, nosotros, un protocolo que he pasado por ahí antes, en un hospital con cirujano vascular de presencia y con radiólogo intervencionista disponible 24/7, era hacerla en las primeras 12 horas desde el diagnóstico, ¿no? La idea es que en la próxima sesión de diálisis no se haga por un catéter. Cuando pues tienes un margen de actuación, la permeabilidad la permeabilidad de una trombectomía, tienes un margen de actuación. La bibliografía te habla entre 6 y 12 horas. Que con entre 6 y 12 horas de la trombectomía, de la trombosis, no cambia demasiado la diferencia de permeabilidad a medio plazo. Entonces, siempre tienes un margen. La idea es que la próxima sesión de diálisis no la tengas que hacer por un catéter. pues muchísimas gracias, Israel, por tu ponencia. La verdad que yo creo que lo que decía antes es oro puro. Yo creo que eso nos va a ser muy útil a mucha gente. Me quedo con bueno, primero con el mensaje de la motivación, que es fundamental, tener a la gente motivada, y yo creo que vosotros sois un estímulo para estar motivados. Segundo, la importancia del equipo y esa luz que nos has dado en el aumento del interés por el acceso vascular en el mundo de los cirujanos vasculares, que siempre es nuestro caballo de batalla. Y luego has hablado también de la posibilidad de que los centros se autogestionen. Yo creo que una fístula es algo sencillo de realizar, que se puede hacer de una manera ambulatoria y que no tendría por qué chocar con las listas de espera de patologías más graves, más complejas en los hospitales públicos. Podríamos hacer una colaboración público-privada. Nosotros tenemos alguna experiencia en ello y la verdad es que ha salido bien.
Entonces, bueno, ese equipo interdisciplinar tiene que ser muy complejo, muy amplio y debe incluir también este tipo de cosas. Así que nada, millones de gracias. A vosotros. Y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Cuando Bueno, queráis. os esperamos ver en la próxima sesión de la Fundación. Un abrazo. Chao.